En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 864 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al tema que tiene como título El respeto de la vida humana. Hoy vamos a profundizar en el número 2268 y 2269 con el tema el homicidio voluntario. Número 2268 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge con sus crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Es un número muy profundo que tiene como 3 partes, ¿no? Es una aplicación directa, este número del Catecismo, al quinto mandamiento. Y fijémonos, queridos amigos, cómo se distingue el homicidio directo y voluntario de cuando pueda suceder de una manera involuntaria y por tanto no tiene ese grado de imputabilidad. Eso es interesante aprender. ¿Cuál es la diferencia? Se dice directo para distinguirlo de cuando hablábamos del principio de doble efecto. Dedicamos toda una catequesis a hablar del principio de doble efecto, que puede ocurrir que de una manera indirecta y no como fin ni como medio, sino que puede ocurrir la muerte de un ser como consecuencia de haber una obra buena. Por ejemplo, el caso del cirujano que intenta separar a 2 bebés siameses que vienen unidos y que al intentar salvar uno, el otro muere. A esto se refiere. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo, pero en este caso no. Porque se quería salvar la vida de los dos, pero uno murió. No fue voluntario, no se quería la muerte. Muy importante porque es una línea muy pequeñita. Por tanto, ese médico que estaba llevando esa operación no es culpable de esa muerte. Puede existir también algo que malamente se llama homicidio de guante blanco. El asesino que no se ensucia las manos.
y puede llegar a tener más culpabilidad que aquel que aprieta el gatillo. Hay países que cuando alguien quiere terminar con la vida de otro, recurre a sicarios. Y ellos por dinero hacen lo que sea. Este es el que ordena y pone en marcha un asesinato. Pero está también el que coopera a ello. Es impresionante y pasa tanto. La iglesia en este número denuncia esto. Con el tema del terrorismo, por ejemplo, existe un grado de culpabilidad moral tremendo, no solo en quien ejerce de terrorista, sino en quien está cooperando con ese terrorismo. Ocurre que unos ponen el punto de mira y otros son los que disparan. Ambos son culpables. Esos que cooperan voluntarios con el terrorismo, no condenándolo, por ejemplo, son terroristas igual. O justificando el terrorismo, o incluso con determinadas acciones, poniendo en gravísimo riesgo a potenciales víctimas del terrorismo, al no condenarlo. Cuando a alguien se le roba la fama, se le calumnia, se le difama, etcétera, etcétera. Nos pueden hacer cómplices del homicidio hacia esas personas que hemos calumniado. Y es muy grave que alguien esté creando un ambiente propicio para que el terrorismo o la violencia pueda ser justificable. O se presenta con una carta de ciudadanía. Son los famosos Robin Hood modernos, que va de bueno por el mundo y sin embargo está robando. A veces los asesinos van buenos, como si estuvieran estableciendo la justicia. Por eso la iglesia ha insistido una y otra vez que no únicamente condenamos a aquellos que ejecutan los homicidios, sino a todos aquellos que han cooperado de alguna manera para que eso tenga lugar, en pequeño grado o en grande grado. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos remite a un número que ya estudiamos, el 1867, que dice: la tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo y nos pone unos ejemplos muy concretos. Claman al cielo la sangre de Abel, claman al cielo el pecado de los sodomitas, claman al cielo el pueblo oprimido en Egipto, claman al cielo el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, clama al cielo la injusticia para con el asalariado. Son unos ejemplos que nos regala la Sagrada Escritura tan actuales. Hay pecados que claman al cielo y son los que se detallan muy específicamente en este número. Son pecados de especial gravedad y ante los cuales Dios no puede quedarse callado. Génesis 4:10. El pecado que clama al cielo de la sangre de Abel. Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es el primer asesinato que ocurrió en la historia de la humanidad. El pecado de los sodomitas, Génesis 18:20, dijo entonces Yahvé: las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes y su pecado
es en verdad muy grave. Génesis 19:13. Vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas en su contra que han llegado hasta Yahvé, y él nos ha enviado a destruirla. Decir esto hoy en día es absolutamente políticamente incorrecto. Sería un escándalo impresionante. Y no es que clame al cielo que una persona tenga una tendencia, por ejemplo, homosexual, sino que se realicen prácticas homosexuales totalmente aberrantes y contrarias a la naturaleza. No se condena a la persona, es su acción, es su accionar. El clamor del pueblo oprimido en Egipto. Éxodo 3, 7, 10. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos, y por esta razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, los joveos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Clama el cielo, la explotación de los pueblos, que son explotados por otros pueblos poderosos, los fuertes contra los débiles. Eso clama al cielo. Clama al cielo las diferencias entre el norte y el sur, las diferencias entre los países ricos y los países pobres. Es un pecado ante el que Dios no va a permanecer con los brazos cruzados, y Él va a establecer justicia y pedirá cuentas. Y en ese pecado muchos tenemos complicidades. Otro pecado que clama al cielo es el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. Éxodo 22, 20, 22. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí, y yo escucharé su clamor. Hoy día, en este lugar, donde el extranjero es tan perseguido, eso clama al cielo. Y aquí hay que hacer caso a lo que dice este texto de la Sagrada Escritura. Ellos clamarán a mí. Y nos preguntamos, ¿será que los inmigrantes perseguidos están clamando a Dios? ¿O será que esos inmigrantes perseguidos están alejados de Dios? Y por eso no hemos logrado que Dios nos escuche, porque no hemos clamado a Él. El texto lo dice muy claro, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor, Señor. ¿Nos estás escuchando? ¿O será que no estamos clamando a ti? Es un pecado que clama al cielo maltratar al extranjero. Por eso no se entiende cómo un pueblo que fue perseguido ahora está persiguiendo a muerte a otro pueblo. No se puede esto. El sufrimiento de los niños que son separados de sus padres, que son deportados, eso clama al cielo. Dios hará justicia.
pero tiene que oír nuestro clamor. Otro pecado que clama al cielo es la injusticia para con el asalariado. Deuteronomio 24, 14, 15. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que se encuentre en tu tierra, en algunas de tus ciudades. Le pagarás cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y está pendiente de su salario. No sea que clame a Yahvé contra ti, pues tú cargarías con tu pecado. Clama al cielo cuando algunos cimientan su riqueza sobre la vida de los pobres, sobre la precariedad de los pobres, sobre los malos salarios que tienen los pobres. Mientras los trabajadores se matan y se maltratan para sacar adelante sus jornadas y que no se les pague lo que es correcto o que incluso ni siquiera se les pague. Clama al cielo. Hay que clamar a Yahvé. Fíjese cómo dice aquí de claro, no sea que clame a Yahvé contra ti. También los trabajadores tenemos que clamar a Yahvé primero, para que el Señor escuche nuestra oración y cambie también a nuestros jefes si nos están maltratando, si nos están pagando lo que no es correcto. Luego de estos ejemplos, este número del catecismo especifica otros pecados. Habla de el infanticidio, habla de el fratricidio, habla del parricidio, habla del homicidio del cónyuge y los toma como crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales. Lógicamente, todo pecado, todo crimen es grave, ¿no? Pero es verdad que existe una gravedad especial cuando el pecado nos ciega hasta tal punto que somos capaces de atentar contra los propios lazos naturales, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges. Eso es un paso más. Nos habla de el infanticidio, matar a un niño nacido. Es un pecado que tiene un componente de egoísmo y de impaciencia atroz. Porque lógicamente cuidar a un niño supone tener paciencia, supone uno olvidarse de sí mismo, trasnochar, invertir, todo. Y a veces la impaciencia ante el niño que llora, ante el que te hace levantar en la noche, eso te llega a incomodar. De tal manera que le puede meter a la persona en una situación de histeria, que puede llegar incluso a acabar con la vida de ese niño. Hoy en día no se dan tantos casos de infanticidio como en la antigüedad, pero hoy tenemos un problema peor todavía, y es el aborto, que para el caso es lo mismo. Si le vemos bien, no hay una gran diferencia entre el infanticidio y el aborto. Incluso, el aborto tiene un componente más de egoísmo, porque piensan que esta vida viene a cambiarme la vida. Y no va a venir un niño a cambiarme mi vida. En el fondo, detrás del aborto y del infanticidio está solamente esto: yo y yo. Ya dedicaremos algunas catequesis a hablar sobre el aborto. Se habla también en este número sobre el fratricidio, el acabar con la vida de un hermano, hoy tan común. Casi siempre tiene un componente bien claro: los celos.
Los celos son el componente del fratricidio. Hoy se le añade algo más, el egoísmo por el dinero. Son las dos cuestiones con que mayor frecuencia provocan el asesinato entre hermanos. Celos y dinero, herencias, lo que me toca, lo que dejaron mis padres. Lo vemos tan común. También nos habla este número del parricidio. Detrás suele estar la soberbia y también el afán por el dinero. La soberbia, ¿no? Porque puede existir en los hijos una tendencia de no aceptación de un principio de autoridad. Yo no acepto la autoridad de mi padre, no acepto la autoridad de mi madre. Y esto puede llegar hasta tal punto de cometer el pecado gravísimo de matar a su papá, de matar a su mamá, de matar a su abuelo o de matar a su abuela. Qué impresionante esto. Porque no lo acepto, porque no acepto tu autoridad, te mato. O también está el homicidio del cónyuge, del esposo o de la esposa. Y aquí nos tenemos que detener un poco por el grado de actualidad que tiene esto en nuestros días. Vemos cómo está creciendo lo que se llama la violencia doméstica. Algunos le llaman también violencia de género. La violencia doméstica o la violencia en el hogar es una de las características más fuertes de nuestro tiempo. Y es que cuando no nos aguantamos a nosotros mismos, cuando rechazamos la ley de Dios, pasamos a no aguantarnos a nosotros mismos, a percibir al otro como mi enemigo. Pero la violencia doméstica, la violencia del marido hacia la mujer o de la mujer hacia el esposo, tiene un componente muy claro y se llama el egocentrismo, el machismo, el feminismo, el sentido posesivo. Y además esto, le añadimos algo fuerte hoy día, que todo esto está hipererotizado, donde la cultura de la pornografía ha pasado a formar parte de la vida habitual y está al alcance de todo el mundo. Esto ha supuesto a que la mujer pase a ser un objeto, una cosa, que hayamos dado una carta de naturaleza donde implícitamente estamos negando la dignidad de esa persona. Y entonces de ahí viene la violencia contra ella. Solo es un pasito. El no respeto no suele tener límites. Además, antes de pasar al límite de la violencia física, se ha solido practicar otro tipo de violencias, como es la violencia psicológica, como es el acoso, como son las presiones, como son las vejaciones, hasta el punto de llegar en el seno de la pareja a provocar una inseguridad tan grande entre el uno y el otro por ese trato vejatorio que han recibido durante tanto tiempo. Ese maltrato psicológico, esa violencia que se ejerce entre uno y el otro. De eso a matarse solo hay un paso. Y eso es un pecado que clama al cielo. Y debería de hacernos pensar, porque es algo que está aumentando cada vez más en nuestra sociedad y que hoy día es el tema, la famosa violencia doméstica. Y todo esto, queridos amigos, pasa a pesar de que existen todos esos recursos en el
en el gobierno, como son que los ministerios de igualdad, los ministerios de la cultura, la denuncia ante el machismo o ministerio de la mujer. Eso dependiendo de cada uno de los países, tienen diferentes organismos para defender todas estas situaciones, pero crecen más y más. Entre más ministerios ponen, más violencia doméstica vemos. Y parece una contradicción. ¿Cómo es posible que esto todavía siga pasando si tenemos tantos organismos de control para que esto no suceda? ¿No será que se están sembrando un montón de valores erróneos sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el respeto en la familia? ¿No será que estamos educando incorrectamente sobre estos valores que deberían ser el sustento de nuestra sociedad? ¿Será que en vez de valores estamos inculcando antivalores y los estamos disfrazando como valores? ¿Será que lo que estamos es vendiendo solamente ideologías que acaban provocando todo lo contrario, que es matarnos entre nosotros? Y el catecismo añade una cosa más todavía en este número 2268. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Pone aquí el catecismo, ¿no? Introduciendo este tema tan delicado, la eugenesia. La eugenesia es una corriente de pensamiento que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social. Fíjense bien, y el origen de la eugenesia está estrechamente ligado y relacionado con ese surgimiento del darwinismo social del siglo XIX. El eugenismo pretende el incremento en número de personas supuestamente más fuertes, más sanas, más inteligentes o de determinada etnia o grupo social, como una especie de raza pura. Oiga bien, presuponiendo una relación directa o lineal entre estos rasgos y la genética. Y esto lo promueven a través de métodos directos o indirectos. Impedir o dificultar la procreación de aquellas personas o grupos que no poseen estas cualidades de inteligencia, de salud, o que físicamente no son tan fuertes. Eso es una locura. Eso pasó con los nazis, en la Alemania nazi. Somos una raza pura, única. ¿Cómo es posible que estemos viendo eso hoy? Después del horror que el mundo presenció. Después de eso, en países como Holanda, por ejemplo, se legalizó la eutanasia y tuvo que cargar con el peso moral de ser la segunda nación del mundo después de la Alemania nazi que se metió en todo esto. Es un pecado que clama al cielo la eutanasia. Matar a los ancianos porque ya no sirven. La eliminación de los que estorban para mejorar la raza. Cuidado con estos pecados, eugenesia, eutanasia y todos los que veremos de aquí en adelante que el catecismo nos va a presentar. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2269 que dice: el quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas
es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes, cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, de los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando sin razón proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Es un número impresionante. Fíjense, empieza el catecismo a explicarlo con el caso de la vida de David con la mujer de Urías. Cuando el rey David quería quedarse con la mujer de Urías, diseña una estrategia en la que indirectamente le pone en una situación de peligro para que le maten. A Urías le ponen en primera línea de batalla y cuando aserria, lo dejan solo. Y entonces el ejército enemigo lo mata. Es un homicidio indirecto. Se está provocando indirectamente la muerte de una persona. Es una cobardía de David. Es un pecado que, de ser menos grave, parece aún más grave todavía. Quiere matarle, pero que sean otros los que lo asesinen. Yo me lavo las manos. Eso no te disculpa. Lo mataste tú. Y dice el catecismo, la ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Hay una responsabilidad grande cuando estamos exponiendo a alguien ante el peligro mortal, con intención de matarle o no, pero sabiendo que corre un grave riesgo que eso suceda. Incluso, o peor, cuando tiene una finalidad de egoísmo. Y esto puede ocurrir en muchos lugares del mundo, incluso con riesgos en el trabajo. En algunos trabajos, por ahorrarse algún dinero, no se hacen las inversiones de seguridad que permitan a los trabajadores estar seguros y los exponemos. Esa exposición a verdaderos peligros es un pecado grave. En algunos lugares el índice de siniestralidad son tremendamente altos. Y en esos casos también se está provocando indirectamente un homicidio. Porque cuando no se tiene la seguridad en eso que se está haciendo en el trabajo, sabemos que lo que sucede es que van a morir. También en los deportes. Aquí cuando hablamos de los deportes de alto riesgo, esos deportes que buscan sensaciones fuertes, que van más allá de lo sensato y que termina el deportista muerto por fama o por vanidad de batir un récord, eso también es un pecado. No se puede exponer la vida en los comités de deportes de las personas que saben que por batir ese récord hay una posibilidad enorme de que ese deportista muera. Es un pecado. También dice este número del catecismo, el negar la asistencia a una persona en peligro. Alguno puede estar pensando que a veces el meterte a defender a alguien en peligro es un problema, ¿no? Porque el agredido puede resultar uno mismo. Y estas situaciones pueden provocar el que renunciemos o nos escapemos de esas situaciones en las que podemos ayudar a una persona en peligro. Pero el catecismo nos invita a correr el riesgo, a no renunciar a ejercer la ayuda a mi hermano.
a no dejarle morir ahí. Y esto se puede aplicar en muchas situaciones. Luego dice el catecismo, la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes, sin esforzarse por remediarlas en una escandalosa injusticia y una falta muy grave. Que en nuestra sociedad actual haya hambre es un pecado social, es un pecado de todos. Es también una forma de matar y ser cómplices de la muerte de muchos seres inocentes. Es ese quedarse con los brazos cruzados ante situaciones de hambrunas internacionales. Eso nos hace cómplices de la muerte de los inocentes. Cuando tanta gente muere de hambre, nosotros la botamos. Cuando nuestros hijos no se comen la comida y botamos platos enteros de comida a la basura, somos con eso. Nos convertimos en cómplices de la muerte de los inocentes porque derrochamos. Cuando hacemos una fiesta es más lo que se bota que lo que se consume. Y esos son pecados que claman al cielo. Quedarnos con los brazos cruzados ante el hambre es una forma del pecado de homicidio. Porque cuando nos toca de cerca, ahí sí reaccionamos con rapidez. Pero cuando está lejos, nos hacemos los insensibles ante esa realidad. Tenemos una situación de crisis y se ponen un montón de millones de dólares para salvar los bancos, por ejemplo, que entraron en crisis hace unos años. Y no hemos sido capaces de utilizar ni una mínima parte de todo ese dinero para salvar a tantos que están muriendo de hambre. Qué pecado tan grave este, ¿cierto? Y lo contemplamos. Y termina el catecismo en este número diciendo, los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. Esas fortunas que se hacen con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, con el tráfico de blancas, eso no puede pasar desapercibido. Esas personas no son inocentes, son culpables de todos esos homicidios, de la muerte que generan las drogas en nuestras calles, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Todas esas personas traficantes son cómplices de estos homicidios, con la trata de blancas, con el robo de los niños, para la venta de órganos y todo esto que se escucha en el mundo. Todo esto clama al cielo. Y todos los que participan en eso, todas esas manos están manchadas de sangre.